Buenos días. Nuevamente nos estamos encontrando un domingo más para continuar las clases del libro que se está leyendo, que es La Guerra de los Huiracocha. Estamos en la octava clase, ya casi terminando con el libro, y vamos a dar el paso al compañero Harry, el expositor, y bueno, siempre dándole las gracias por compartir su conocimiento. Adelante, compañero Harry. Muchas gracias, Mayla. A todo lo contrario, gracias a tu persona y a todos los que han em, hecho posible esta sesión o este curso, que yo lo llamaría más bien un, un círculo de lectura, ¿no? En torno a pues, libros fundamentales para la autoeducación de principalmente pues la clase trabajadora y los peruanos en sí, ¿no? Peruanos también y de otras naciones dentro de la América Libre e incluso también del mundo descolonizado en busca de descolonizarse. Y también a su vez agradecer a los diferentes colectivos que han hecho posible esta, estas sesiones. El día de hoy, como bien señala Mávila, estamos ya en la última sesión en torno al libro. Es más, he agregado algunos puntos de otro libro, la última parte de la biografía de Manco Inca, hecha por el mismo autor Juan José Vega. Y la siguiente sesión va a ser ya manera de conclusión, ¿no? De exposición de entorno reflexiva del contenido del libro, en este caso de los dos libros que vamos a ver, y justamente buscar cómo entender este momento de la invasión castellana, ¿no? Porque España no existía en esa época, al Tahuantinsuyo, tan llamada pues por los europeos conquista, y la inmediata pues resistencia por parte de no solo de Manco Inca, sino de los distintos reinos eh, curacazgos que estuvieron con él y resistiendo también de una forma civilizatoria, ¿no? Eso vamos a valorar en la siguiente sesión, que no solo luchaban obviamente por mantener su independencia, su autonomía, sino luchaban por resistir culturalmente. Que sí, sí me gustaría, he visto otros trabajos, otras lecturas que ayudarían a reforzar eh, lo que hemos visto ya en estas 8 sesiones. Y eh, veríamos también el siguiente libro. Recomendaría, ¿no? Desde mi punto de vista, ya que estamos en temas de resistencia que también no ha sido muy em, difundido por la historia oficial o la historia que se lleva a los colegios o las universidades, la gran rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Que pese a tener una amplia bibliografía, uno, no llega, la gran mayoría, al público en general. Dos, desde Velasco no ha sido, em, no ha sido hegemónico, se podría decir, la figura de Tupac Amaru, más bien ha sido eh, ninguneado o ha sido prácticamente, sí, digamos las palabras, terruqueado, ¿no? El mismo Tupac Amaru. Es más, eh, yo creo que es necesario también estudiarlo desde, obviamente, nuestra perspectiva, porque los señores esos hispanistas que no son otra cosa más que conservadores, ¿no? Neoconservadores, reaccionarios, ahora ya están mintiendo sobre la figura de Tupac Amaru II, ¿no? Entonces, como una forma de resistencia también cultural, necesitamos establecer narrativas para evitar que deformen así nuestra historia, ¿no?
creo que es bastante urgente. Así como en este libro, La guerra de los viracochas, eh, se ha, se ha tenido como objetivo eh, oponerse, ¿no? Al discurso oficial sobre que la conquista, ellos dicen, ¿no? La conquista fue un tema negociado, que los incas también eran tiranos, que al final todos se pusieron del bando de los españoles y que los 180 que llegaron, ¿no? Mantuvieron una guerra que ellos de paso nunca la dicen, ¿no? De décadas, ¿no? Para afianzarse. También creo que es necesario hacer lo mismo con el gran Tupac Amaru segundo. Bueno, sin más preámbulos, entramos, como digo, en la octava sesión de la Guerra de los Viracochas, la edición de 1969, escrito por el gran Juan José Vega, y el día de hoy veremos, como ustedes ya saben, el libro se divide en dos partes, ¿no? Los huiracochas, que así fueron presentados pues, los castellanos, ¿no? A su llegada, ¿no? Tratando de asociarse con esta deidad dentro del panteón andino, Viracocha, ¿no? Y luego, eh, ya la primera gran guerra de resistencia, que es la encabezada por Manco Inca, ¿no? El Inca rebelde, el primer Inca de Vilcabamba, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a retomar donde nos quedamos la sesión pasada, o más que donde nos quedamos, vamos a reforzar, ¿no? Porque si recuerdan, la sesión pasada llegamos en el asesinato pues, de Manco Inca, ¿no? Allá en Vilcabamba por los traidores almagristas que justamente habían sido refugiados, pero era todo parte de una conspiración, como veremos ahora. Hablaremos de la última parte porque también es necesario enfatizar en distintos hechos históricos, muchas veces pues dolorosos, ¿no? Y que también reflejan la, la coyuntura en la cual se llevó estos hechos históricos, y cómo fue eh, viendo, ¿no? Los lugares donde se estableció la rebelión de Manco Inca en sus últimos años. Fue una rebelión a nivel de todo el imperio, ¿no? Muy similar a la de Tupac Amaru, muy similar a las distintas rebeliones durante la colonia y durante la República y hasta ahora, ¿no? Veamos que los lugares son bastante similares y es más, yo creo que es imperiosa también la necesidad de ver a nuestros hermanos bolivianos como parte, pues, del, del antiguo Perú, ¿no? O el Perú que queremos formar, ¿no? Por ejemplo, Cochabamba está en la actual Bolivia y está muy adentro de la actual Bolivia, ¿no? Lo que quiere decir que fue una rebelión a gran escala. Eh, Como vimos anteriormente, ¿no? La batalla de Cochabamba, eh, que justamente pues, tiene una fundación española, pero sobre, ¿no? El Yactas Incas. La ciudad de Cochabamba fue cercada, se libró una segunda batalla por su control. Ahí destaca, y también, ¿no? Interesante ver la historia oficial, destaca Garcilaso, el padre del futuro cronista, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, que más allá pues de sus particularidades y de sus méritos, Garcilaso de la Vega siempre fue colocado pues como la versión eh, indiana oficial, ¿no? Desde la época inclusive de la colonia, aunque aún así sus libros fueron prohibidos, ¿no? La Florida del Inca, los comentarios reales, especialmente luego de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Destaca pues Garcilaso, el español, ¿no? Y el ya mencionados Pauyo Inca, Pauyo Topa, Pauyo, ¿no? Paulo, el, hermano pues de Manco Inca que estaba en, en franca alianza pues con los españoles, ¿no? Murieron, eh,
en esta batalla 4 españoles, 800 indígenas de las tropas de Pauyo y esclavos. También se sucede la victoria de Mancoinca en Orongoy, en Huamanga, imagínense. Una batalla fue en Cochabamba, Bolivia, la actual Bolivia, y la otra fue en Huamanga. Sin embargo, esa victoria no fue suficiente para compensar pues, la derrota en el Collasuyo. Durante la dispersión eh, estuvieron implicadas pues, las fuerzas federadas, ¿no? de los Cuscos y las naciones coyabinas, ¿no? Recordemos que esa alianza entre cusqueños y los también conocidos como reinos aymaras o collas, viene pues de larga data, ¿no? Coizara, un importante curaca, decidió retirarse de la coalición antiespañola, lo que afectó pues la resistencia originaria, ¿no? Aquí una vez más resaltar, ¿no? Justamente para entender nuestra historia, que, y desbaratando también las tesis hispanas, que Paulo fue decisivo pues, en la guerra contra Manco, ¿no? Otra cosa hubiera sido si Paulo se aliaba a su hermano. Paulo también, ¿no? Sin tener estos antagonismos tipo película pues, de Disney, ¿no? Paulo tenía una educación también privilegiada, ¿no? Era de la clase dirigente, de la casta dirigente, diríamos también, y por ende tenía pues la preparación inclusive mayor que la de los españoles. Era un gran organizador y también un gran guerrero, ¿no? Su presencia fue imprescindible en toda esta guerra de lucha contra Manco Inca y era muy valorado por su habilidad para manejar los momentos más críticos y mantener a sus tropas en pelea, ¿no? Era el líder de los príncipes cusqueños aliados y organizaba a los mitayos, ¿no? de servicio y de carga, que era dentro de ese sistema de castas del Tahuantinsuyo de la sociedad andina, eran pues lo más cercano a los esclavos, ¿no? Y también a los guerreros llana, ¿no? Los llana guerreros. Eh, otra, otra victoria de Manco Inca fue la victoria de Chuquillusca en un estrecho, ¿no? Un paso tipo como las Termópilas, pues allá en Esparta. Preparó una emboscada a los españoles y sus aliados con ayuda de galgas, hileras de ronderos y flecheros, es decir, usando pues la arquería, ¿no? Se podría señalar. Logró sorprender a los indo-españoles y dividir a los expedicionarios. Pese a estar en inferioridad numérica, su estrategia le permitió obtener una victoria importante. Esas victorias de Manco Inca produjeron. Un momento, por favor, disculpe. A ver, gracias. Estas victorias de Manco Inca, pues provocó eh, la retirada de los españoles, en ese caso de su perseguidor, ¿no? Ya lo habíamos visto en la sesión pasada, el gran, pues para los hispanos, y también una figura histórica importante porque siempre, bueno, personalmente sostuve que si Gonzalo Pizarro hubiera triunfado contra la corona, cosa que era bastante improbable, eh, y se hubiera declarado rey, ¿no? Del naciente Perú, eh, hubiera
hubiera sido generacionalmente pues absorbido luego, ¿no? O derrotado, quizá, por la misma sociedad andina, ¿no? Pero bueno, ya eso es algo pues para especular. La retirada de Gonzalo Pizarro, confuso por el desconocimiento del verdadero volumen de las huestes rebeldes, ordenó la retirada. A pesar de sacrificar a la vanguardia, logró cubrir y salvarse a sí mismo. Sin embargo, Paulo Inca se opuso a esa decisión y argumentó que el peligro en el filadero no era tan grande. Tras una intensa discusión, Gonzalo Pizarro decidió esperar refuerzos y delegó el mando de la avanzada al capitán Francisco de Villacastín. Mientras tanto, Manco Inca logró una nueva victoria sobre los españoles, vengándose de dos de sus hermanos que lo habían traicionado. Recuerden, eh, la, la, la escena, ¿no? Que vimos la sesión pasada en que no perdona, pues, a Ingilinca y a Guayparinca y los de Goya, Manco Inca, ¿no? Esto se vio luego, pues, de la batalla de Chuquillusca. Manco Inca logró una victoria total sobre el poderoso ejército indo-español. Con la ayuda de sus aliados indígenas derrotó a los rebeldes, mató a 36 españoles, lo cual es una cantidad grande, porque recordemos pues que los españoles por sus armaduras, etcétera, ¿no? Tenían un valor agregado por sus armas también, ¿no? Y una gran cantidad pues de aliados. A pesar de la valentía de los aliados a los españoles, no fue suficiente para evitar la victoria de Manco Inca, y Manco Inca pues ejecuta a Inguilinca y Huayparinca pese a los ruegos de Sucoya, que también era pues del linaje, ¿no? De las Panacas. Eh, Aquí es un tema también que ya lo vimos la sesión pasada, ¿no? Manco Inca era conocido por tener esa crueldad y la falta de piedad hacia, o tolerancia cero, diríamos, hacia hacia los aliados locales de los españoles, no importando si eran hermanos, si eran antiguos aliados o eran opositores. A pesar de las críticas internas que tuvo también entre sus aliados, él se mantuvo firme en su política de castigar como pena capital a aquellos que ayudaban a los españoles. Esta actitud le ganó a corto plazo, pues el odio también de los guerreros achapoyas, cañaris y huancas, que se declararon ya, que ya antes eran enemigos pues del Cusco Imperial. Recordemos que todos ellos se levantaron contra el Tahuantinsuyo, y refleja también por las contradicciones internas que ya tenía la sociedad de Inca. Eh, Aquí también, ¿no? Entenderlo como parte de su tiempo. Podría, por ejemplo, señalar que también era un tema así como un tema de las revoluciones, tengo que entenderlo así, ¿no? Las revoluciones pues, que conocemos, occidentales, o la misma revolución cubana, ¿no? La revolución francesa, que era, pues, eh, fue la primera revolución burguesa, tal como la conocemos, ¿no? Hubo otra revolución inglesa ya por 1600 y pico, que terminó con el rey decapitado, ¿no? Los mismos británicos, dicho sea de paso. Eh, Tiene que verse con dentro de esa coyuntura, ¿no? Así como, por ejemplo, dentro de las revoluciones, la revolución cubana, ¿no? Che Guevara decía patria o muerte, ¿no? De igual forma, eh, Manco Inca, guardando claro la distancia de tiempo, lo señalaba así, ¿no? Y eso vamos a ver luego en la revolución de Tupac Amaru, una de las causas también de por qué no triunfa. Es que, por ejemplo, Manco Inca eh, detestaba todo lo que sea hispano, y también el sincretismo que producto de él.
el mestizaje, como dicen pues especialmente los hispanistas, ¿no? Todo es mestizaje. Él tenía un claro criterio civilizatorio, ¿no? Es decir, la defensa de la forma de ver, la forma de organizarse por parte de la sociedad andina. Pero también ahí entra la contradicción. Él lo veía desde su posición de privilegio, al ser obviamente pues de la élite gobernante hasta la llegada de los españoles. Entonces esa contradicción también fue, claro, hombre de su tiempo, la que eh, por un lado pasa a la posteridad como el primer gran baluarte de resistencia, la resistencia andina, pero también pasa a la posteridad como que no logra imponerse, ¿no? Y ahí podemos, por ejemplo, esto ya desarrollarlo en la sesión de mañana, ¿no? Por unos temas que ahora vamos a ver. Así, a pesar de las adversas condiciones en las que se encontraba, Manco Inca se mantuvo firme en su lucha por recuperar el imperio perdido, restaurar el Tahuantinsuyo, ese es otro punto, ¿no? Era la restauración del imperio, que claro, el imperio recién había caído años anteriores, ¿no? Eso también hay que verlo en su tiempo. Era mucho más factible, pues, el retorno a las huacas, por ejemplo, ¿no? El retorno a los pueblos. Aquí ya los españoles habían comenzado a fundar ciudades hispanas y habían reorganizado el espacio, por eso el genocidio, en esa dialéctica ya colonial. Eh, Manco Inca, pues, prefirió resistir en las tierras altas de Vilcabamba, donde también por cuestiones inclusive simbólicas, relacionadas también a la posesión de la tierra, el antisuyo es más conocido como el área donde las panacas tenían, se puede decir, una especie de propiedad, ¿no? De las panacas. Recorremos, ¿no? El tema del colegio, las tierras del Sol, las tierras del Inca, etcétera. Era una especie de propiedad privada. Y esa propiedad privada, eh, teniendo inclusive tranquilamente relaciones feudales, hacía que la población, los runas, ¿no? O los llanas, tuvieran esa condición también de vasallaje más fuerte, ¿no? Era Manco Inca, ahí era el Zapa Inca en sí, ¿no? Era el Señor Universal, ¿no? Era una deidad divina prácticamente, o divina, ¿no? Algo que, por ejemplo, nunca llegó a tener en su totalidad Atahualpa, ¿no? Por sus propias características. Algo que sí tuvo, por ejemplo, el descendiente manco inca Tupac Amaru I, que fue asesinado en 1571 en la Plaza Mayor del Cusco, ¿no? Se dice en todos los relatos que una gran muchedumbre lloraba, ¿no? Ante la proximidad de su asesinato, pero él levanta una mano y los manda a callar, ¿no? Y le hicieron caso. Tenía esa importancia, ¿no? Eh, También en un tema que podríamos ver en la siguiente sesión, en las zonas bajas, las llamadas comunidades selváticas, ¿no? Le mostraron gran lealtad a Manco Inca. Una lealtad y una resistencia que se repitió hasta la colonia. Recorremos Juan Santos Atahualpa y tantos otros, ¿no? Que da lugar también a, a establecer, ¿no? Cuál fue la relación entre las comunidades selváticas de las Sierras Bajas con el linaje inca, ¿no? Eso también lo podemos ver la siguiente sesión. A pesar, pues, de tener una fuerza reducida y a las grandes batallas de decenas de miles, ¿no? De soldados, de sinchis, y ya se habían agotado, pues, en las campañas, especialmente del Collasuyo, ¿no? Le tocaba en esta fase, pues, resistir.
logró repeler varios ataques de los españoles y mantenerse en la lucha por muchos años. Es más, muchas veces llegó a una especie de tregua, ¿no? Especialmente de parte de los enviados de la corona española, que estaban en total desventaja. Recordemos cómo terminó pues el primer virrey, ¿no? Terminó primero deportado y después terminó decapitado en Añequito, si no me equivoco, cuando tosudo él, porque una persona bastante terca, ¿no? Eh, y por ello encontró su muerte, regresa, ¿no? Cuando pues no, nunca llegó a comprender Blasco Núñez de Vela que aquí habían llegado aventureros, ¿no? Que no tenían ningún tipo de lealtad y habían conquistado o habían tomado el poder de este gran imperio en base a aprovechar las contradicciones, la guerra civil del que tenía la misma sociedad y también en base a tener cero escrúpulos, ¿no? Recordemos las campañas pues de terrorismo, ¿no? De mutilaciones, de violaciones, de saqueos y Y bueno, usando palabras así, tipo del gusto, Blasco Núñez de Vela pensó que estaba tratando con hidalgos, ¿no? Estaba tratando pues con duques, qué sé yo, ¿no? Aunque dicho sea paso, y también eran muy crueles pues los nobles, ¿no? Pero eso sí, creo que siempre hay que señalar que acá llegaron pues aventureros. Es más, hasta con otra mentalidad, ya no diría una mentalidad feudal, así quijotesca, ¿no? Sino con una mentalidad precapitalista, ¿no? Una mentalidad, pues, mercantil. Por eso el fenecido, ¿no? Por mano propia la García llegó a publicar un libro, El Rey de la Baraja, y que no sé qué más, ¿no? Eh, eso también, ¿no? Tenerlo en claro. Y es más, hay bueno, algunas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, sobre qué tipo de personas llegaron a nuestro continente. Es parte también del proceso histórico, ¿no? Por eso hay unos textos inclusive que hablan sobre la invasión hechos por Mariatti, que bueno, a veces son mal interpretados, dicho sea de paso. En estos hechos, justamente lo que señalaba, eh, suceden las negociaciones, ¿no? Los acuerdos entre el Zapa Inca, Manco Inca, y el virrey, en este caso Blasco Núñez de Vela. ¿Por qué se dan esas negociaciones políticas? Porque ambos están en desventaja frente a un enemigo común, ¿no? Usando el viejo adagio, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, llegan algunos acuerdos de status quo. Por ejemplo, el emisario Méndez propone un acuerdo con el virrey, pero el Inca se opone a que él participe en la misión debido a su pasado pues con Pizarro, ¿no? No hay no hay este acuerdo. Después, otro punto, no, Gómez Pérez llega al virrey en nombre de Manco Inca y solicita permisos para que él y sus seguidores puedan salir y servir al rey, ¿no? Pidió pues vasallaje o inclusive llegó a proponer y por eso luego al virrey Toledo pues año después, claro está, ¿no? Lo, lo retiran del cargo y lo sancionan allá en España. Se iba a proponer que se haga oficial el reino de Vilcabamba, ¿no? Un reino vasallo al imperio, pero reino al fin, ¿no? Que luego pues ya fue desconocido por Toledo, ¿no? Toledo sabía que un reino de Vilcabamba en sí, tarde o temprano iba a rebelarse contra el virreinato e iba a ser inviable, ¿no? Pero bueno, eh,
la corona española, más por la situación de desventaja que tenían, eh, quería de todas maneras eh, lograr que el Inca, en este caso Manco Inca, eh, eh, rinda vasallaje a cambio de reconocer el reino de Vilcabamba, ¿no? Era fundamental para lograr la paz en la región en estos tiempos de guerra civil y una guerra civil de todos los bandos, ¿no? Eh, Algo muy similar incluso a nuestros momentos de conflagración interna, ¿no? Que hemos tenido en la época republicana. No puede ser entendidos entre blancos y negros, ¿no? Era múltiple. Aquí teníamos españoles contra españoles, ¿no? Almagros y Pizarros, españoles encomenderos contra la corona misma, porque los enviados por la corona española, los virreyes o los pacificadores tenían otra acción, y dentro también de la resistencia había antagonismos y también estaban los aliados a la corona, ¿no? Encabezados, personificados por Pauyo Inca. Es decir, era una imagen, un conflicto mucho más complejo de lo que se piensa, ¿no? Gómez Pérez ofrece al Inca pues esta propuesta, y también Manco Inca tenía otras negociaciones, que esta lamentablemente pues lo llevó a su muerte, ¿no? Era la negociación con los almagristas, que viéndolo en, ah, en perspectiva pues fue una decisión quizá de las más erradas por parte del gran Manco Inca, ¿no? Estas relaciones con Almagro fueron distintas y creo yo muy, muy peligrosas, hasta mucho más peligrosas que la oferta que le hicieron, que se le hizo a través de la corona, ¿no? Mientras en Vitcos, que fue la reunión, Gómez Pérez funge como un llana embajador, ¿no? Quien le reitera que Blasco Núñez de Vela, el que después terminaría decapitado, ¿no? En Añaquito, él veía favorable una amistad, ¿no? Una alianza con los caciques indios. eh, eh, También, eh, ojo que esta es una versión de Garcilaso, ¿no? Manco Inca estaba persuadido, ¿no? De acercarse al virrey. eh, Fue persuadido para justamente, eh, a ver, acá cito, dice, ¿no? El Manco Inca tenía una línea de acercamiento del virrey, persuadido de ellos, que le decían que se abría camino para restituirle todo su imperio o muy buena parte de él, ¿no? Ahí fue pues engañado, ¿no? Esas reuniones no iban a reconocer a Manco Inca y recuperar su imperio, ¿no? Los almagristas también le habían prometido eso de parte de Diego de Almagro. Y ahí viene el tiempo, ¿no? Que es lo que justamente vamos a ver ahora. El tiempo pues ya de la muerte de Manco Inca, pero aquí estamos colocando las causas, ¿no? En primer lugar, Almagro el Joven, que luego pues sabemos fue derrotado en Chupas y creo yo fue un hecho que marcó, ¿no? El posterior destino de Manco Inca, porque Manco Inca decide apoyar a Almagro el Joven, Almagro Hermoso, formar una alianza en la que intercambiaron armas, aunque Manco Inca desconfiaba pues de Pauyo, evidentemente, ¿no? Esto se vio, y ahí también tenemos que ver la posición al final de clase, ¿no? Eh, la, el tema ahí importante para negociar
era la restitución del Imperio Inca y con ello los privilegios, pues, ¿no? De entonces las panacas cusqueñas y el sistema de encomiendas, que estaba en contraposición al imperio, ¿no? Mientras que el imperio, más aún, bueno, más allá de sus características, pues, propias, ¿no? De un estado, pues, mucho más expansivo, mucho más también expoliador, el sistema de encomiendas era la base del sistema colonial, ¿no? Era el sistema de explotación que servía, y ahí viene también el debate, ¿no? Si hemos sido reino o qué reino del Perú, tonterías. Aquí, con el sistema de encomiendas, se establece un sistema de explotación, que es el tributo o el excedente, o prácticamente todo, ¿no? Producto de la fuerza de trabajo, a diferencia del traguntizuyo, que era redistribuido, ¿no? Para todo el imperio, obviamente en base a relaciones políticas, ¿no? Estratégicas, etcétera, para afianzar el dominio, en este caso de los cusqueños y sus aliados, el sistema de encomiendas era una explotación total, ¿no? Eh, Llevando incluso hasta la muerte, que eso pasó, ¿no? El genocidio del 90% de la población, que llevaba a una situación de privilegio por parte de los encomenderos, que eran todos pues españoles, ¿no? Y el excedente iba a los encomenderos e iba a la corona, se iba fuera del, del virreinato, ¿no? Esa es la condición colonial, esa es la práctica colonial, ¿no? Se iba para afuera para fortalecer lo que luego sería pues el gran imperio de los Habsburgo, ¿no? Donde no se ponía el sol, ¿no? Porque dicho sea de paso, tener todos esos excedentes, producto del saqueo de Abya Yala, fue lo que hizo que los españoles sean la potencia mundial por un siglo, ¿no? Llegaron a Filipinas, tenían colonias literalmente por todo el mundo, ¿no? Y lograron derrotar muchas veces a sus enemigos europeos, a los franceses, ¿no? A Francisco I, creo que era, lo tenían locos los de Habsburgo, ¿no? Llegaron hasta Nápoles, etcétera, etcétera. Se opusieron ahí a los británicos, ¿no? Por eso siempre señalo que España recién se creó en base a la explotación de los imperios, especialmente los mexicas y los incas, ¿no? Sin esa explotación, la España actual no existiría, ¿no? Sería pues Castilla, Aragón, los Países Vascos, Cataluña, ¿no? En fin. Y llega pues la batalla de Chupas en 1642, que resultó en una victoria del pacificador Vaca de Castro, la ejecución de Almagro el Joven. Aquí ya había sido pues, eh, eh, a ver, no, claro, Vaca de Castro llegó a pacificar, eh, luego pues llega el virrey, bueno, y otros levantamientos que también ocurrían en ese tiempo, ¿no? Aprovechando esta situación de guerra civil. Diversas naciones, y eso es algo que también hay que señalar, se levantaron, más allá de Manco Inca, o aliados a Manco Inca, o de forma particular, ¿no? Pero a pesar de su valentía, fueron derrotadas con facilidad en varias ocasiones, obviamente por la superioridad bélica y también por los aliados que tenían los españoles, los huancas, los Cañaris, etcétera. Y ahí también interesante hacer esa reflexión, ¿no? Eh, eh, es mentira que aquí que aceptamos la corona y todos éramos vasallos del rey, etcétera. Totalmente falso. Eh, si hubo 300 años de colonia, no fue por la indolencia, ¿no? Como dice el himno nacional en su estrofa apócrifa, que dicho sea de paso, ¿no? Somos un país tan, pero tan negado al país oficial que hasta el himno nacional, la estrofa más conocida, ¿no?
el largo tiempo el peruano oprimido es apócrifa, es decir, es ilegal, ¿no? No es oficial. Y es la más conocida, es la que, con la que más nos identificamos o sabemos o podemos reflexionar incluso, ¿no? Es igual el Perú, ¿no? El Perú oficial está a espaldas del Perú real, y eso lo hemos visto hasta la actualidad, ¿no? Con las masacres, pues, de Juliaca, de Huamanga. Seguimos totalmente, o el Perú oficial sigue de espaldas al Perú real, ¿no? Y ahí también estas luchas particulares, ¿no? De cada ayu, de cada curacazgo contra la opresión española, fue derrotada porque no hubo la posibilidad de unión, ¿no? Y es algo que también debíamos aprender ahora. Luego de la derrota de Almagro el Mozo, Vaca de Castro llevó a cabo una pacificación que favoreció sus intereses, generando explotación y nuevas conquistas en perjuicio, pues, de la población local que siguió muriendo en masa. Aquí también, eh, como mismo ya entramos en las últimas partes, ¿no? La persuasión de Manco Inca. Los almagristas convencen, pues, de que no había tiempo que perder y acordaron salir de Vilcabamba, y con ello Manco Inca mandó sus capitanes, ¿no? Para salir y tener un acercamiento hacia el virrey, creyendo que podía recuperar parte del imperio. El virrey llega después, pues, de la llamada pacificación, ¿no? El camino más corto entre los soldados de Manco es el de Huamanga, que permite darle una oportunidad de reabastecimiento y avance de la ciudad. Y a pesar de la estrategia, las posiciones pizarristas en Huamanga se habían fortalecido, complicando el avance, pues, en su camino hacia la ciudad. En este caso, el, la alianza entre almagristas y Manco Inca, ¿no? Otro punto también importante es que se cancela esta ofensiva hacia Huamanga, posiblemente debido, pues, a que ya se había informado que las tropas de Gonzalo Pizarro bien pertrechadas estaban llegando, ¿no? Eh, y, y ahí también el tema, ¿no? Los almaristas, preocupados por el poder de Gonzalo Pizarro, decidieron esperar y observar cómo se desarrollaba el conflicto. Y el 17 de septiembre, pues, fue capturado eh, el virrey, ¿no? Blasco Núñez de Vela, en el primer golpe de Estado eh, en nuestra historia, ¿no? Es una cosa también para analizar, ¿no? Justamente ayer estaba en la presentación de unos libros, de unos boletines de unos compañeros de Editorial Lande, y para qué, muy provechosa, pero hubo un tema que, bueno, era para debatirlo. Se seguía con la narrativa del golpe de Estado, ¿no? Entre comillas, del presidente Castillo. Ya todos sabemos que el presidente Castillo nunca dio un golpe de Estado, ¿no? Pero hablando de golpes de Estado, el primer golpe de Estado fue hecha por los encomenderos, es decir, los llamados conquistadores que se habían repartido el imperio, ¿no? Quien capturan al virrey y lo deportan, ¿no? Lo expulsan al virrey, que era, pues, el representante del su majestad, del rey, etcétera, ¿no? En este caso, Carlos I, ¿no? También conocido como Carlos V. Y también ahí se ve, ¿no? Que no era gente, pues, sin mayor escrúpulo, ¿no? Sin mayor escrúpulo. Diego Méndez, como señalé, fue quien eh, quiso negociar, pues, con Banco Inca, pero lamentablemente la deportación, ¿no? Y captura le jugó en contra. Y en estos momentos, que ni siquiera son los momentos, hay un hecho ahí, ¿no? Manco Inca resiste, pues, casi 10 años, ¿no?
los primeros 4 años fueron de guerra total, de casi, pues, victoria en más de una ocasión, ¿no? La toma de Cusco que no se pudo, la conquista del Collao, porque si hubiera mantenido sus tropas en el Collao, en el Collasuyo, que era uno de los graneros, pues, del imperio, su victoria estaba asegurada en cuestión de poco tiempo. Ni qué decir la toma de Lima, ¿no? Si quiso Yupanqui hubiera eh, tenido éxito en la toma de Lima, si Inés Guaylas no hubiera sido pues violada y, y prisionera, ¿no? Y con ello garantizar la presencia de sus soldados, ¿no? De sus huestes de justamente la región del Callejón de Guaylas, otra cosa, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Eso también es importante. Y los 4 años siguientes fueron de resistencia total, ¿no? Una especie de guerra de guerrillas en Vilcabamba. Manco Inca, pues, lidera una rebelión total, ¿no? A nivel de todo el imperio contra los españoles, utilizando estrategias para capturar a los distintos líderes españoles y avivando su deseo de venganza. Y acá hay un hecho, pues, que grafica eh, la crueldad de los españoles y que también le dan la razón cuando justamente él mismo cuando se ve, critica la crueldad de Manco Inca, de no tener pues eh, conmiseración con los que antes apoyaron a los españoles. Y aquí quisiera, bueno, sí, sí estamos contigo porque empezamos un poquito después de lo normal. Quisiera citar, ¿no? Este hecho funesto que grafica muy bien la naturaleza de los invasores. Es la muerte, pues, de la Coya, ¿no? De Cura Ocllo, que fue un fuerte golpe para Manco Inca, y más bien en vez de debilitarlo, intensificó su determinación en la lucha contra los españoles. Recordemos que em, Cura Ocllo rogó, pues, por la vida de sus parientes, al fin y al cabo, ¿no? Y que Manco Inca, pues, no le hizo caso, ¿no? No los perdonó. Pero poco tiempo después, Cura Hoyo es asesinada por los españoles de forma innecesaria, ¿no? Solamente para difundir terror. Y con esto eh, grafica, pues, que también los españoles habían visto esta guerra contra Manco Inca como una guerra a muerte. Eso sí creo que también hay que tomarlo por ese entonces, ¿no? Digo, por ese lado. Por ejemplo, a ver si encuentro. Aquí, bueno, en resistencia, pues en la guerra con Orgóñez, ¿no? El llamado conquistador judío. eh, ya Manco Inca estaba pues en plena batalla con Curahoyo, con también Villaoma o Vilaoma, que era el sumo sacerdote, bueno, dentro de los cánones occidentales, ¿no? Hay una escena que quiero eh, ver acá, disculpen, producto de una emboscada, ¿no? Dice lo siguiente. Cuando Pizarro organizaba la expedición a Vilcabamba en 1539, Gonzalo Pizarro afirmaba que con ella el Inca saldría muerto o preso, pero no fue así. Aún más, Manco armó una treta para capturar y matar al gobernador.
la cual falló, pero abrió en el pecho del jefe español el anhelo de la venganza, porque decidió matar a, a Cura Oggio, quien había sido prisionera, ¿no? En, ah, lamentablemente en una de de esas guerras, pues la retaguardia fue sorprendida y Cura Oggio fue capturada. Decidió matar a Curaoglio, la mujer que el Inca más quería. Como vimos, había sido capturada por Gonzalo Pizarro en uno de los últimos encuentros de la reciente campaña. Estaba encinta. A pesar de eso, fue violada por varios españoles, o lo intentaron, porque ella se defendió. Uno de ellos fue Gonzalo Pizarro. En Ollantaytambo, ya de retorno, la expedición se juntó con el gobernador y este dispuso allí que indios cañaris, ¿no?, matasen a garrotazos y flechazos a esta coya. La coya supo morir con ejemplar valor. En una mujer vengáis vuestros enojos, apostrofó a los conquistadores allí presentes. Un último deseo transmitido a sus mamaconas fue que colocasen su cuerpo en una balsilla sobre el río Urubamba, a fin que las aguas la llevasen hacia la comarca donde Manco Inca estaba. En Yucay luego se procedió al exterminio de todos los prisioneros, empezando por Villaoma, que era el sacerdote guerrero, y Tizoc Inca, recuerden este gran general, ¿no?, que lideró las luchas con Manco Inca, dos de los héroes máximos de la resistencia, que también, ¿no? Eh, Creo que ninguna calle lleva el nombre de ambos. Dos de los héroes máximos de la resistencia, una decena más de adalides fueron ajusticiados en esas siniestras jornadas. Todos fueron quemados vivos. Corría la cuaresma de 1540. Manco Inca lloró mucho la muerte de Curaoglio. La joven y hermosa Coya lo había acompañado durante los 4 años de sublevación hasta ese entonces, comportándose varias veces como una luchadora, tal como sucedió en la victoria de Orojoy. Debió de sufrir tremendamente con la muerte de tantos próceres de la resistencia. Al inicio de la campaña de Vilcabamba, había tenido también que lamentar la inevitable ejecución de Chuquillasac. Era este el curaca de los mitimás chachapoyas de la región, quien, como ya vimos anteriormente, ¿no?, los mitmachachas dieron respaldo eh, a los españoles, ¿no? A pesar de su valerosa colaboración a lo largo de los años, Manco Inca no tuvo remedio, ¿no?, por esa traición, que degollarlo y arrojar su cabeza a las aguas del río desde el puente de Chuquichaca, ¿no? Muchas traiciones tuvo que soportar Manco Inca y muchas pérdidas, ¿no?, como la de su esposa y de su hijo no nacido, ¿no? Y por eso también podríamos entender, ¿no?, la, la, eh, la política de Manco Inca de no dejar también pues prisioneros, ¿no?, o de pagar con la muerte la traición. Por favor, hay un micro que está ahí encendido. Sí, por favor, Mavila, si me puedes apoyar con eso. Gracias. Bueno, entre otros temas, la frustración pues de Pizarro, ¿no? Como vimos, no pudo al final capturarlo, la sublevación almagrista que ya hemos conversado, la posterior alianza que al final no prosperó, eh, la, las distintas hechos durante esa época, ¿no?, previos a la muerte de Manco Inca, el desarrollo cultural, más que cultural diría tecnológico, ¿no? Aquí también discrepo un poco con Juan José Vega. Europa ya había avanzado en el Renacimiento, dice, ¿no? Más que la ventaja tecnológica, era una ventaja bélica, ¿no? Y,
O sea, no, la ingeniería, la hidráulica inca era pues muy superior quizá a la española, ¿no? La producción de alimentos también, la orfebrería, ¿no? También, claro, faltó conocer el hierro, qué sé yo, ¿no? O la pólvora, ¿no? Que dicho sea, pues, la pólvora es un invento chino, ¿no? El papel también, pero diría que eh, fue, ¿no? Tecnología bélica y la mentalidad mercantilista, ¿no? Esa mentalidad mercantilista que eh, produjo estas políticas o esta forma de hacer la guerra que estaba contra cualquier convención, inclusive las convenciones españolas medievales, ¿no? También discrepo con el Renacimiento, ¿no? Porque sí, claro, ¿no? Nosotros conocemos el Renacimiento europeo, Da Vinci, ¿no? Qué sé yo, los Médicis, ¿no? Eh, a veces se romantiza el Renacimiento europeo. El Renacimiento europeo no es otra cosa que el inicio de la acumulación de capital, ¿no? El poder de los banqueros, ¿no? Que ahora prácticamente dominan pues el mundo, con los Médicis, los Rothschilds, etcétera. Eh, um, eh, pero los que vinieron acá no tenían una mentalidad pues renacentista, ¿no? O sea, no tenían el lado bueno, se puede decir, ¿no? Culturalmente hablando, eh, definitivamente estaban muy lejos de Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo y todos estos grandes, ¿no? Del Renacimiento, de regresar los valores, en este caso, griegos, ¿no? Muy lejos, ¿no? Es más, ni los conocían seguramente. Es un tema ahí de debate. Todorov, un historiador, pese a que por el apellido uno pensaría que sea ruso, pero es búlgaro, si la memoria no me falla, él señala que, a grandes rasgos, claro está, al Abya Yala llegaron dos tipos de europeos, ¿no? En esta fase. Ambos crueles, obviamente, ¿no? El, un Colón y un Cortés o Pizarro, ¿no? Colón era más bien un hombre medieval, ¿no? Tenía mucho de este fanatismo de tener una eh, nuevas civilizaciones a quienes llevar pues la cruz, ¿no? Aparte que era un hombre de viajes, ¿no? Un aventurero. El cor- pero obviamente conocido también los genocidios de Colón, por eso pues lo destituyeron, terminó engrilletado, ¿no? Terminó en la miseria. Eh, el almirante, ¿no? Cortés ya tenía una visión mercantil, ¿no? Una visión de negociación, una visión pues de no tener ningún tipo pues de temas medievales, de acuerdos de caballeros, qué sé yo, ¿no? Por eso depone bueno, se hace pasar como Dios, ¿no? Quetzalcóatl, en este caso, un mito bastante similar, ¿no? Venir de las aguas, ¿no? Y todo eso. Depone a Moctezuma, o más que lo depone, lo convierte en su títere, ¿no? Y buscó a los aliados, a los enemigos más odiados de los mexicas, como los tlaxcaltecas, ¿no? Y luego tuvieron pues privilegios. Aquí también fue igual, ¿no? Pizarro llega, o yo que en 4 viajes, captura, en ese caso, a la cabeza en ese entonces, a Atahualpa, ¿no? Que había derrotado a Huáscar, quiere imponer varios incas títeres, uno de ellos se le subleva, ¿no? Manco Incas debería ser conocido como el Moctezuma español, ¿no? Digo, el Moctezuma mexicano. Muchísimos hermanos mexicanos se llaman Cuauhtémoc. Moctezuma, disculpen, me refería a Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc fue el que se revela, el gran Cuauhtémoc. Eh, pero ¿cuántos? Claro, Manco tira más para un apellido, ¿no?
Pero ¿cuántos se llaman Manco Inca en el Perú? Creo que muy, muy pocos, ¿no? En cambio, en México, Cuauhtémoc es bastante común, hasta futbolistas hay con ese nombre, ¿no? En fin, eh, repite pues casi lo mismo que Cortés, ¿no? De Pizarro. Es pues otra mentalidad, ¿no? Y obviamente esa mentalidad responde a otro tipo pues de civilización, ¿no? Las limitaciones bélicas, que incluso, si bien obviamente fue determinante, más que determinante fue limitante, porque ya vemos que Manco Inca ya había dominado la caballería, ya sus huestes ya usaban el arcabuz, ¿no? Etcétera. Faltó tiempo quizá. La llegada del virrey en 1544, ¿no? Era un potencial aliado para Manco Inca. Hablemos ya en los últimos años, ¿no? Porque la muerte de la Coya fue en 1540, ¿no? Acá estamos hablando de 4 años después, con la llegada pues del virrey. eh, Ambos pues tenían un enemigo común, y el virrey pues se mostró recelo hacia Pizarro, acá de Castro, bueno, luego, o sea, la historia le dio la razón. Em, otros temas también antes de llegar a esta fase final es, al final, como dije, Manco Inca tiene que ser recordado como el primero que lideró una gran rebelión, ¿no? Una rebelión en todo el imperio prácticamente contra los españoles, pero se enfrentó a múltiples desafíos, también acciones propias, especialmente en las tomas, ¿no? De Cusco y de Lima, o de sus generales, que llevaron pues a fracasar, ¿no? Aunque bueno, fracaso es una palabra fuerte, porque al final fue la semilla en la cual se germinó pues la resistencia que sigue hasta ahora, ¿no? En la 1536 inicia su rebelión y fallece en el 44, imagínense, 8 años de rebelión. Fracasó debido pues a la debilidad del imperio inca, la falsa unidad entre las fuerzas incas, también por el uso, ¿no? El aprovechamiento de los desposeídos, de los yanaconas, ¿no? Los yanaconas, que eran pues los esclavos en el Tahuantinsuyo, prácticamente eran los siervos esclavos, fueron los más feroces guerreros contra Manco Inca, ¿no? Fue también víctima de su propia contradicción. Vaca de Castro intentó negociar, fracasaron por la corrupción, para variar, la falta de acuerdos, y podríamos señalar que la llamada conquista fue prolongada, ¿no? No fue que muere Atahualpa y ya. Creo que esa sería también una de las conclusiones, caracterizado por la resistencia de los pueblos nativos y también pese a la disparidad tecnológica, ¿no? A pesar de esas limitaciones, los incas lucharon valientemente contra los españoles, ¿no? Aunque al final, pues el tema, pues la superioridad, especialmente bélica, ¿no? Heroísmo incaico, ¿no? Mostrada en las distintas batallas que he mencionado, los distintos héroes lamentablemente olvidados, su coraje debe ser recordado, ¿no? Manco Inca, contra lo que, por ejemplo, Valdemar Espinosa siempre dice, fue una sola, y encima partida, ¿no? Los cusqueños, aliados a Manco Inca, porque los cusqueños aliados a Pauyo siempre estuvieron del lado de los españoles. Es falso, ¿no? O al menos no es exacto, con todo respeto que siempre se le tiene al profesor Valdemar. Es más, tiene un libro importantísimo que se llama La destrucción del imperio de los incas. Manco Inca logró unir distintas, especialmente los collas, distintas naciones, distintas etnias a su lado, ¿no? Por eso duró 8 años su rebelión. Si hubiera sido solo un parte de la casta, ¿no? De los Hanan, si no me equivoco, eh, no hubiera durado tanto, ¿no?
eso también demuestra la complejidad de las alianzas en ese tiempo, ¿no? Definitivamente, pues, la lucha entre Hanan y Hurin no terminó en la lucha de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Esas dos facciones siguieron en la época, pues, de Manco Inca. El mismo Manco Inca, ¿no? Recordemos que al inicio saludó la muerte de Atahualpa. Esto también, ¿no? El llamarse criterio cultural, pero ahí sí discrepo, pues, con el gran Juan José Vega. Eh, este libro es el que también recomiendo, Manco Inca, en el cual hemos visto estos últimos minutos. En sí, Manco Inca fue el líder de una prolongada resistencia, ¿no? Contra los españoles durante 8 años, ya a manera, pues, de conclusión. A ver, un minuto, por favor. Fue el primer eh, americano, ¿no? En montar algún caballo en guerra, en utilizar una espada y disparar armas de fuego, ¿no? Todo eso fue Manco Inca, marcando un cambio significativo en la resistencia indígena. Por eso señalo, quizá un par de acciones, quizá también la coyuntura, ¿no? Eh, pero definitivamente si no hubiera sido asesinado, eh, otra cosa hubiera pasado, ¿no? Por eso también el legado que deja Manco Inca, no solo los incas de Vilcabamba, sino a sus descendientes, ¿no? Tupac Amaru primero y Tupac Amaru segundo. Tupac Amaru el Grande, ¿no? El que lideró la mayor insurrección anticolonial de América en 1780, abogando por su independencia y justicia social, ¿no? Tupac Amaru creo que tiene que ser revalorado, y también el movimiento en sí que fue, al igual que Mancuenca, bastante complejo, ¿no? Y que también muestra las contradicciones de la sociedad colonial y las contradicciones de los rezagos de la sociedad, en ese caso inca o andina, ¿no? Como ejemplo. Y eso también estuve revisando para las siguientes sesiones. Si un factor que la historia oficial no sigue, e incluso la historia no oficial que se pone eh, solo quiere recoger lo bueno, ¿no? De la parte de la resistencia, es la rebelión de los yanaconas, ¿no? Cuando les dan falsamente la libertad, porque después la amistad quién la hizo, los millones que murieron, quienes fueron, ¿no? Los yanaconas son emancipados, se puede decir, por Pizarro, pero al final ellos se rebelan y quieren acabar con todo, ¿no? Luego se retrae, pero terminan siendo un factor importante en la derrota de Manco Inca, ¿no? Los desposeídos del Tahuantinsuyo, ¿no? Y que luego también fueron los desposeídos durante la colonia, ¿no? En la guerra, la gran guerra de rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari, también, ¿no? Habían desde el mismo Tupac Amaru, que buscaba pues una independencia, ¿no? Una justicia social, y uniendo distintas facciones, se puede decir, recordemos que inclusive pues españoles pobres apoyaban a Tupac Amaru. Habían otros sectores que tenían mucha importancia, que querían eh, la rebelión total, es decir, la expulsión de los españoles, el retorno a las huacas, la expulsión de la iglesia, de la religión, no importaba si el Corpus Christi, si el sincretismo, no, era barrer con todo, ¿no?
Y quienes lideraron esa posición eran también yanaconas, ¿no? Este famoso, denominado así, ¿no? El Indio Castillo, que luego también tuvo, pues, para variar, horrible muerte por parte de los españoles. Los españoles lo capturaron literalmente lo hicieron picadillo, ¿no? Al igual que a Tupac Amaru, ¿no? Eh, este guerrero, ¿no? No era pues de la realeza, ¿no? No aspiraba a un marquesado como mismo Tupac Amaru, ¿no? En sus inicios. No era pues descendiente de incas, no era descendiente de curacas, no tenía ningún tipo de privilegios. Era del pueblo mismo, ¿no? Del Hatun Runa, ¿no? Y lideró dentro de estas rebeliones contra Tupac Amaru y Tupac Katari, una de las rebeliones más calladas, más censuradas, por justamente esa posición, ¿no? De no concesiones. eh, y obviamente, ¿no? No dejaba pues prisioneros, ¿no? Era una guerra civilizatoria también. Eso creo que es importante tener en cuenta para justamente entender nuestro presente, ¿no? Otro tema, ¿no? Como señalé, Manco Inca logró unificar varias naciones indígenas, desde desde las poblaciones o las naciones selváticas, ¿no? De la Amazonía hasta los collas, imagínense. Manco Inca logró lo que muy pocos personajes en la historia peruana han conseguido, ¿no? Unir todas las sangres, ¿no? Fue crucial para hacer frente a los españoles durante su resistencia. Por eso, el asesinato de Manco Inca, que aquí habla, y voy a citar, como crimen, pues mínimamente, ¿no? Juan José Vega dice, lo que Toro y otros gonzalistas del Cusco proponían a Méndez era que los almagristas refugiados buscasen la reconciliación con el grupo Pizarro mediante la muerte de Manco. Es decir, los almagristas que huyeron y pidieron asilo político a Manco Inca, ya nunca pidieron asilo, ¿no? Ellos eran los traidores, buscaban ganarse la confianza de Manco Inca y asesinarlo. Eh, el crimen fue urdido sin escrúpulos. Cierta esclava, ¿no? Africana o afrodescendiente de uno de los almagristas, alcanzó a reparar en algo lo que sucedía y denunció el asunto. Imagínense. Pero Manco Inca no creyó en la advertencia. Hasta que un buen día, jugando los bolos, ¿no? Se ejecutó lo tan arteramente urdido y fue victimado a traición en una forma alrededor de la cual existen varias versiones, pero en la cual sabemos con certeza fue mediante puñaladas. Los asesinos emprendieron la huida, pero fueron alcanzados por la escolta del Inca, quien los exterminó. Al menos tuvieron castigo, ¿no? Manco agónico gozó por lo menos la satisfacción de alcanzar a conocer el fin que tuvieron. Corrían los días postreros de 1544. El monarca tenía a la sazón 29 años de edad, imagínense. Él estuvo luchando de los 20 años, ¿no? Manco Inca. Fue, mientras vivió, el americano más importante de su tiempo. Testimonios españoles e indígenas recogieron la epopeya. Toda la tierra, desde Pasto hasta Chile, estaba alzada. Es decir, todo el imperio estaba en resistencia, el antiguo imperio, ¿no? Podemos leer en la información de servicios de Francisco Pizarro. Por su lado, los Quipucamayo, Coyapina y Subño, en la relación que empezaron a componer en 1542, porque todavía existían los Quipucamayo, ¿no? Que luego fueron arrasados, ¿no? Asesinados, justamente para que perdamos nuestra memoria como,
como casi lo logran, ¿no? En la relación que pensaron a componer en 1542, habrían de expresar que a causa de la insurrección hubo que conquistar toda la tierra de nuevo, como se conquistó a fuerza de sangre que de nuevo se derramó, así como de indios, infinitos indios, ¿no? Fue tan fuerte la rebelión de Manco Inca que tuvieron que volver a, a iniciar la masacre, ¿no? La reconquista, se podría decir, del Tahuantinsuyo, ¿no? Manco, Manco Inca, merece la celebridad no solo gracias a la prolongada resistencia que dirigió, sino también brilla con particular fulgor porque fue el primero en el continente en montar caballo de guerra, blandir la espada, disparar armas de fuego. La prole de aquel Inca sentó la dinastía de Vilcabamba, que a su muerte habría que reinar entre 1545 y 1572, dirigiendo el estado que más resistió a España en América. Uno de sus descendientes, ¿no? Tupac Amaru el Grande, habría de conducir en 1780 la más vasta insurrección anticolonial de América. Llamó para ello a todos los nacidos en el Perú y también a los americanos de otras tierras sin distingos étnicos en pos de la independencia y pues de la justicia social. Y bueno, así culminamos eh, el, la sesión de hoy día, la guerra de los viracochas, con una edición la biografía de Manco Inca. No sé, Mávila, si hay algunas preguntas. Gracias. Sí, gracias, Harry. No hay preguntas aquí en el chat. Bueno, sería nomás para terminar ya como quisiera cerrar la clase de hoy. Sí, más bien agradecer su presencia en todas estas 8 sesiones. Eh, Todavía va a haber una sesión más, pero ya de carácter reflexivo, de carácter a manera de conversatorio, sobre los puntos que se han tratado y bueno, eso sería la siguiente sesión, que también sería a manera pues de evaluación como parte del curso que estamos llevando dentro de estos talleres de autoeducación. ¿Sí, Mávila? Hay una pregunta en el chat, digo, si lo puedes leer. A, a ver, dice, ¿cuál es el libro importante que se contrapone? ¿Contrapone en qué sentido? ¿Que se opone a la visión de Juan José Vega? No, no entiendo. Yo recomiendo dos de Juan José Vega, que es La Guerra de los Viracochas que hemos visto ahora, la biografía de Manco Inca. Hay otro libro también sobre Tupac Amaru, ¿no? Que es el que quiero revisar. eh, pero igual, eh, obviamente que hay contraposiciones, porque la historia es una herramienta política muy importante, ¿no? Eh, de historia oficial hay muchas, ¿no? Eh, que en verdad ahora, volviendo a leer, hay muchas, muchas inexactitudes, porque uno puede equivocarse en todo caso en la apreciación, obviamente por el contexto, ¿no? De em, la condición de clase, etcétera, pero la inexactitud histórica, es decir, decir lo que no es, ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, del Busto, que es el historiador favorito, pues, de los hispanistas, al margen que del Busto era, pues, un gran
un gran historiador, ¿no? Nadie lo va a negar. Dentro de su posición creía tener razón, ¿no? Es más, tiene importantes libros sobre Tupac Yupanqui, ¿no? Por ejemplo. Ese es, te gana pues también la conciencia de clase, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pizarro, ¿no? Del Busto señala que da la tradición europea que era patrilineal o patriarcal, ¿no? Es decir, así los hijos hayan sido fuera del matrimonio, eran hidalgos, ¿no? No es así, pues. Pizarro, Gonzalo Pizarro también, Juan Pizarro, todos los Pizarro llevaban el apellido, pero no tenían ni la educación ni los derechos, pues, de los nacidos en el matrimonio, ¿no? Tal es así de que todos ellos fueron reconocidos por el hermano, por Hernando Pizarro, ¿no? Que después termina preso en España y luego de salir preso la casan con su sobrina, ¿no? Con Francisca Pizarro, justamente la hija de Pizarro, de Francisco Pizarro y ahorita no recuerdo, una de las Collas, ¿no? Una de las hermanas de Atahualpa. Em, pero, pero más bien, dentro del lado que trata de reescribir la historia y trata de usar también, como aquí señalamos, ¿no? Se narra inclusive los textos en base a los quipus, ¿no? En base a la visión de los quipucamayo, ¿no? Hay muchos autores que lamentablemente no son pues publicados, ¿no? O no son tan distribuidos. Dentro de los nuestros, aparte de Juan José Vega, y yo diría que es más acucioso que Juan José Vega sí, aparte de la gran figura que es, pues, ¿no? Que te emociona, ¿no? Acá veo, Javier dice, muchos escalofríos escuchar la magnitud de salvajismo con la que actuaron misiones españoles, etcétera. José Vega tenía esto, ¿no? De narrar y de meterte como si tú estuvieras parte, ¿no? En esos procesos. Tenía esa habilidad literaria, ¿no? Eh, ah, pero Edmundo Guillén, ¿no? Me refiero a Edmundo Guillén, ya fallecido lamentablemente hace ya algunos años, tiene varios libros que lamentablemente no han sido reeditados, salvo, y lamentablemente también no volvió a ser editado a las peruanas, allá por el 2005 sacó la colección completa de los trabajos de Edmundo Guillén, tres tomos, si no me equivoco, dos tomos que lamentablemente se perdieron por ahí por prestarlo. Estoy tratando de buscarlo en PDF, muy difícil. Tenía que buscarlo de nuevo en físico. El Mundo Guillén, ¿no? También recordado por ser el descubridor, así como está, ¿no? Muy descubridor de de Espíritu Pampa, ¿no? Que fue el último bastión de los incas de Vilcabamba, ¿no? Dirigió una expedición allá con los japoneses en los años 60. Otro autor extranjero, que son varios, ¿ah? Tsiolkovsky, polaco él, tiene un libro muy bueno que se llama La guerra de los Wauquis, o los Wauquis. Se refiere especialmente a la guerra entre Atahualpa y, y Huáscar, ¿no? También muy riguroso él. Eh, eh, Seminsky, sí, también Seminsky tiene textos sobre el tema. Eh, Yo recomiendo seguir leyendo, ¿no? A los autores que, que ni siquiera se les puede decir, ¿no? Porque dice, ah, que eres sesgado. No, no es sesgo, simplemente es darle voz y tratar de escribir la verdadera historia, ¿no? La voz a los callados, la voz a los que son considerados vencidos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? La voz de los oprimidos, de los reprimidos. Y en base a eso a una comprensión completa de la historia, reflexionar y aprender, ¿no? Pero si solo vamos no, sé, no solo vamos a enseñar a aprender historia, ah, que llegó Pizarro con 180, ¿no? Capturó a Atahualpa y automáticamente todos se pusieron de su lado. No, pues no, no fue así. Ni siquiera fueron los 180, ¿no? Fueron miles también de españoles que llegaron aquí.
en esos 10 años. A ver, Lady, Lady Francel. Dicho ese paso, ahora que veo más asistentes que antes, por favor, Mávila, si puedes pasarle el link a los que no, de repente no están en el Classroom, sería importante su registro para justamente la evaluación, ¿no? Y la certificación. Sí, porque veo nombres nuevos. Dice, como pudimos escuchar, nuestra historia está basada en conquistas, uso de poder, avas- avasallamiento. Siempre se luchó y se sigue luchando por la equidad e igualdad social. Claro está. Eso también. eh, cada sociedad tiene su propio punto de contradicción que hace que sea superada, ¿no? El, ah, en el caso del Imperio Inca o del Tahuantinsuyo, fue debido a una invasión, ¿no? A un factor externo que agudizó más sus contradicciones. No, no sabemos cómo nunca lo sabremos en qué iba a devenir, ¿no? El Tahuantinsuyo. ¿Cuánto tiempo de durar? Si por ejemplo, los Minmakuna, los Llanas, etcétera, de repente en momentos se rebelaban, ¿no? O el Tahuantinsuyo se volvía en señoríos feudales. No lo sabremos, pues, porque nos cortaron nuestro proceso independiente, ¿no? Pero sí también señalar las grandes diferencias entre el imperio español o el colonialismo español con el Tahuantinsuyo, ¿no? Y esa diferencia era en las condiciones de explotación, ¿no? El, el Tahuantinsuyo logró tener una política de redistribución, de reciprocidad, ¿no? Que, eh, de trabajo comunal, que incluso algunos historiadores señalaron que era socialista. Mariátegui señalaba que era comunista socialista, ¿no? Eh, ah, el, Se me fue el nombre este clásico, el Imperio Socialista de los Incas, ¿no? Este francés. Pero bueno, ya lo veremos. Eh, Incluso se ha llegado a calificar así, ¿no? En cambio, no digo que haya sido socialista el Imperio de los Incas. En cambio, la colonia española era total expoliación, ¿no? Y que existe hasta ahora. Por eso cuando se llenan la boca hablando de, que ellos trajeron la universidad, o sea, era lo mínimo que podían hacer, ¿no? O sea, no lo hicieron de buena gente, ¿no? Lo hicieron porque la universidad, lo hicieron porque, dicho sea paso, universidad, pero ninguna industria, ¿no? O sea, aparte que ellos no tuvieron industria en sí, ¿no? La industria la tuvieron pues los ingleses, ¿no? Eh, Fueron hechas como instituciones de dominación, ¿no? Y si había un desarrollo, ese desarrollo era con esa naturaleza, con esa lógica de explotación colonial, que la gran mayoría se iba pues a la metrópoli, ¿no? Y si se quedaba acá era para mantener esa condición de dominio. Es la gran diferencia, ¿no? Y también esta división del Perú que hasta ahora existe. El virreinato del Perú tenía eh, en su fase inicial, disculpa, antes del virreinato, están los encomenderos. Los encomenderos son los hacendados de ahora, ¿no? Son los dueños de las minas de ahora. Tienen esa misma lógica. Y después, durante la colonia, habían dos repúblicas, entre comillas, ¿no? Porque república en sí no existía. La República de Blancos y la República de Indios. La República de Blancos era el Perú oficial, ¿no? La República de Indios era el Perú en condición de vasallaje, con los curacas ahí como intermediarios para explotar la mano de obra, ¿no? En la mita, en los obrajes, etcétera, en la leva, ¿no? Esa dualidad se mantiene hasta ahora, ¿no? Los presidentes llegan
a las provincias para saquearlas también, ¿no? O para inaugurar una que otra cosa, ¿no? Pero, pero normalmente llegan para reprimir, ¿no? Como ha pasado ahora con esta usurpadora que está aquí. Esa dualidad hay que romperla, ¿no? Las panacas eran las familias reales, que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, dentro del Tahuantinsuyo, ¿no? Dentro de la organización social del imperio a grandes rasgos, desde el punto de vista de organización social, está la unidad básica, era el ayu, ¿no? Que era el conjunto de distintas familias, reunidas por relaciones pues endogámicas. El ayu era la base de la sociedad, no era la familia, era la suma de las familias. Y como una sociedad jerarquizada, existían distintos escalafones, ¿no? No era lo mismo un ayu eh, netamente, pues, de pueblo, ¿no? Los runas, que los ayus de Curacas, ¿no? Y obviamente no era lo mismo. Eso también hay trabajos muy fuertes. Horacio Urteaga, que ha sido republicado, por ejemplo, recientemente. Dentro de los de los cusqueños, existían ayllus que estaban adscritos a las familias reales. Estas eran las panacas. ¿Y cómo se originaban las panacas? Cada inca fundaba una panaca al, al momento de ascender. Es decir, por ejemplo, ¿no? El, ahora no tengo la mente muy clara en cómo estaba, quién era de quién, pero eh, pongamos así, Atahualpa, que también fundó su panaca, Huáscar también, venían pues de la panaca de Huayna Cápac, ¿no? Del padre. Cuando asumen el gobierno, fundan su propia panaca. Y así sucesivamente, ¿no? Esas panacas tenían un gran poder. Tenían control de tierras, tenían control de población y a la muerte de los incas mantenían su poder, ¿no? Y trataban de, y ahí viene la guerra de los Huauquis, de a la muerte de cada inca eh, imponer a la colla, ¿no? Imponer a la esposa. Es un punto también importante. Y hubo muchas guerras también civiles antes de la de Huáscar y Atahualpa, pero nunca tan desastrosa como la que ellos organizaron, ¿no? Manco Inca totalmente invisibilizado, definitivamente, ¿no? Por eso, es más, ahí viene el tema, ¿no? No quiero entrar en debates políticos actual, eso lo podríamos ver la próxima semana quizá, pero el gran Barrantes, ¿no? Este político de una izquierda, entre comillas, ¿no? Democrática, quien tuvo como gran valor unir a la izquierda, ¿no? En un proyecto que duró más de 10 años que a nosotros nos puede parecer, para cualquiera, disculpe, puede parecer poco, ¿no? La izquierda unida estuvo 10 años, pero ahora que está unida meses, se valora, ¿no? Y ahora se ha vuelto a poner otro frente, que ya ni sé cómo se llama, ya ni nombre tienen, ¿no? Tantos nombres se han agotado. Imaginen lo que es mantener toda la izquierda prácticamente en un solo frente durante 10 años, pues una obra titánica, ¿no? Eso lo hizo Barrantes. Pero Barrantes, que también tuvo obviamente errores, ¿no? Cuando fue alcalde de Lima, que fue el primer alcalde socialista y el único que tuvo Lima, porque Susana Villarán definitivamente socialista no era, al menos Barrantes leía Mariátegui, él rescata la figura de Taulichusco, por ejemplo, ¿no? Que dicho sea de paso, Taulichusco era un curaca llana, ¿no? Es decir, era un curaca vasallo, que se puso del lado, pues, de los españoles, ¿no? Dicho sea de paso. Eh, pero bueno, ya la figura de Taurichusco como el último gobernador autóctono, ¿no? De Lima, le puso una huanca, ¿no? Que ahora lamentablemente la van a colocar junto a la estatua de ecuestre de Hernán Cortés, porque Pizarro no es. Pero después me pongo a pensar, si bien tiene un significado, ¿no? Importante dentro de nuestra cosmovisión, la huanca,
¿Por qué no le hicieron un busto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no darle forma? Porque este sentido de la memoria, pero nunca me pareció, disculpen, ¿no? Que le hayan puesto una huanca. ¿Por qué una huanca? Una huanca, como todos sabemos, es una deidad, ¿no? O un ancestro. ¿Por qué no visibilizarlo, no? Y claro está, en el otro extremo están las estatuas faraónicas casi, ¿no? De Pachacute que existen en el Cusco, ¿no? Pero creo que, eh, y eso hay que reflexionar, hay que darle visibilidad a todos estos verdaderos próceres de la independencia que eh, no forman parte del Perú oficial, ¿no? Ni siquiera del Perú precolonial oficial, porque no es casualidad que esté Pachacútec, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo, y los españoles mismos lo usaron, ¿ah? Durante la colonia, están justificando la cadena de dominio, más allá que Pachacútec es una figura gigante, ¿no? En nuestra historia. Porque los españoles dicen esto, ¿no? Pachacute, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Huáscar, Atahualpa, eh, Carlos I, ¿no? Carlos I, Felipe II, creo que era. Invisibilizan todo lo demás, ¿no? No solo Manco Inca, sino también Tupac Amaru I, ¿no? El mismo Zairi Tupac, ¿no? Que podrían decir, Zairi Tupac sí se arrodilló, pero bueno. eh, Tizoc, Kizuyupanqui, tantos, ¿no? Tantos otros, el mismo Calcuchima que hemos visto, que como bien señala aquí nuestra compañera Genova, son invisibilizados, ¿no? Claro está, sin denostar la figura, pues, de Bolívar y San Martín, que tuvieron su papel en la historia, ¿no? Es otro tema, pero sí rescatar la figura de estos próceres, eh, desde Manco Inca y sus generales, ¿no? A ver, Ley Francel dice, entonces se podría entender que los incas protegían y defendían sus derechos básicos de su población a pesar de la jerarquía existente, mientras... Sí, es cierto, es totalmente cierto. Por eso a mí me molesta mucho cuando, obviamente, hay gente que alienada, ¿no? Te dice, pero los incas eran... y por eso se pusieron al lado de los españoles. No, no están así. Está bien entender, creo que eso lo vimos en la primera clase, ¿no? O las sesiones cuando hablamos justamente del choque, ¿no? La invasión. Digo choque porque fue un tema traumático, ¿no? Era totalmente desconocido. Ahí también hubo una ventaja de parte de los españoles. Pizarro se demoró como casi 10 años, ¿no? En conseguir el objetivo. Durante esos 10 años acumuló la información suficiente, ¿no? Para, para saber contra quién se enfrentaba. En cambio, desde los que se aliaron a los españoles, pasando los que resistieron el primer día en la isla de Puná, pasando por Atahualpa, ¿no? Que, que, que eh, no pudo evitar ser capturado, pasando por Macoinca, que se revela luego que al inicio fue aliado de los españoles, ¿no? Etcétera, etcétera, eran unos desconocidos totales, pues. O sea, no se sabían, como se dice, de qué pie cojeaban, ¿no? A pesar que Atahualpa ya sabía, ¿no? En base a los reportes de sus generales, que lamentablemente no los escuchó, que estos eran unos salvajes, unos aventureros, ¿no? Que con eh, tranquilamente podían morir en inanición, ¿no? Que ya habían cometido crímenes desde el primer momento que pisaron las islas, ni siquiera, o Tumbes, ¿no? Em, eso también, pero fue una ventaja, ¿no? Era desconocido en general. Y, y bueno, esa ventaja la usaron bien. El tema, claro está, ¿no? No había una visión colonialista, ¿no? Aparte que el imperio,
aunque ahora hay tesis que señalan que duró 100 años más, qué sé yo, pues no es parte de los historiadores, los arqueólogos, es, es definitivamente pues no tenía esa, bueno, el imperio pues estaba recién en formación, ¿no? Entonces tenía que basarse de formas tradicionales para mantener justamente la civilización o el orden, ¿no? ¿Que qué hubiera pasado? Bueno, de repente se hubiera vuelto más explotador, posiblemente, ¿no? De repente se hubiera generado un feudalismo en unas décadas, quizá. Eso lamentablemente no podemos, no podemos saber, ¿no? Eh, bueno, y ahí quiero cerrar, ¿no? Para un poco regresar a Manco Inca. El, el debate es, 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 eh, es importante, pero también para el debate se tiene que conocer la totalidad, ¿no? Cuando a veces entro en confrontaciones con algunos hispanistas, que dicho ese paso, yo no me considero indigenista ni nada por el estilo, ¿no? Mi posición ya es muy conocida, creo, por todos. Digo que se tiene que unir, ¿no? Las distintas banderas en torno, pues, al socialismo. El, pero lo que más me molesta es cuando se cae en el simplismo de esto, ¿no? De comparar el imperio español con el imperio inca, porque luego son imperios. Entonces no es así, ¿no? Es como demasiado, pues, primarioso. Y les digo, pero define, pues, ¿cuál fue el modo de producción del Tahuantinsuyo? ¿Fue esclavista? Susténtalo, ¿no? ¿Fue comunal tributario? Susténtalo. ¿Fue feudal? Susténtalo. Ni siquiera sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer esas comparaciones tan antojadizas, ¿no? Pero en fin, eh, esa es parte de nuestra tarea también, ¿no? Y, y espero pues que la siguiente sesión sea en torno a la reflexión. Invito por favor a leer los capítulos que están resumidos en las disposiciones y también el libro que se deja leer bastante bien y no es muy extenso, 120 páginas por ahí, para poder tener un conversatorio la próxima semana a manera pues de conclusión. Sí, Mávila.